y ahí nos juntamos con el Duque y con Germán. Esta conversación que yo tuve con ellos, te diría que fue como en abril del 96, que ahí deciden que sí, que se van a quedar en el torneo ese. Y con Germán nunca se me olvidará que para contactar a Germán, él tenía un Lada azul clarito. Okay. Y él sí, él estaba que se iba a quedar y todo, y hasta más se le dejaron $2,000 allí. Igual que a mí cuando yo voy a juicio, a mí me sentencian 3 años por Pedro Luis Lazo, 3 años por Daniel Lazo, Monterrey, 3 años por Germán, 3 años por el Duque y 3 años por Alberto. ¿Te torturaron? Después de repartir las ganancias de estos primeros grandes contratos, que repito, la ganancia es en todo el sentido de la palabra. Tuve la oportunidad de conversar contigo y con Liván simultáneamente y se ve el ambiente, el espíritu, la relación que hay. Y con esto mismo que usted está contando que ellos mismos te hicieron así, es que básicamente hay agradecimiento, hay una manera muy respetuosa de decir gracias en todo el sentido de la palabra. No es solo... Mira, te voy a hacer una pequeña anécdota. El día que ya yo estoy con Liván ya en Melbourne, que era la escuela de los Marlins ahí para Spring Training, en aquel entonces. Okay. Nos llaman de la oficina, le dicen a él que por qué no ha ido a buscar el bono y él no sabe ni lo que le están hablando. Entonces me lo dicen a mí, que yo estaba con él ahí, y le digo, ¿cómo que sí? Que él tiene que ir a buscar $2,5 millones, que él no sabía nada de eso. Y Iván estaba más atrás que la goma de repuesto, no te voy a engañar, él estaba nada más que cogiendo los $407 que le daban a la semana. Y bueno, nos montamos en el carro, salimos para Miami y llegamos allí al estadio de los Marlins, que era donde se juega fútbol ahora. Y ahí nos entregaron el cheque. Salimos de allí, yo le entrego su cheque, que se lo dieron y me lo dieron a mí. Y le dije, aquí tienes el cheque. Cuando él vio aquel papel, le hizo así, lo tiró en el dash del carro. Y dije, ¿pero qué es eso? Y es un pedazo de papel, me dice. ¿Un pedazo de papel? Tú verás ahora. Salimos para el Nation Bank, que hoy es un Bank of America que está en la 49 frente al Dayland Mall, al Midway Mall. Y llegamos y el banco había cerrado a las 4:15 y el banco cerraba a las 4. Y el hombre le digo, mire, y no, ya cerramos. Y me hace así que en el reloj y le saco yo el cheque y le enseño así, le digo, ¿quiere que me lleve esto para otro banco? Cuando él vio eso, al momento nos abrieron el banco. Abrieron el banco. Imagínate. Ahí nos sentamos. Y entonces empezaron a explicarme a mí, porque vuelvo y te lo digo, todo lo que ellos decían, al Iván le entraba por aquí y le salía por allá. Que si poner el dinero en Money Market, que si poner el dinero en chequera, que si poner el dinero en ahorro, que si en tarjeta. Iván desconocía de todo, Claro. de todo. Eso es otro mundo. Es otro mundo. Yo fui en las cuentas del Iván y se lo digo en su cara. La primera cuenta de él se la abrí yo como me dio la gana a mí. Mire, me le va a poner $1 millón en esto, me le va a poner esto, Bueno. En resumen, cuando se acabó de hacer tú aquel papeleo, le digo yo, ¿cuánto dinero tú te quieres echar en el bolsillo hoy? Y con mucho miedo me dijo, ¿tú crees que me pueden dar 15,000? Dice que sí le pueden dar 15,000. Le trajeron 15 billeticos nuevos de a 100, 150 billeticos. Mira, aquel muchacho cuando vio aquello, para que era lo más grande de su vida. Me dice cuando salimos ahí, oye, la comida va por mí. No, y dije, no, seguro que va por ti de hoy en adelante, chico, no me jodas. Ya te lo digo, para mí era un hijo. Ahí surgió una cosa también que es muy cómica. Al Iván la Toyota le da una camioneta, un Land Cruiser, para que anuncie la Toyota, pero Iván no sabe manejar. Y tenemos que ir a buscar la camioneta a la Toyota del Palmetto. Pero ¿cómo había que sacar al Iván? Manejando la camioneta del lote, y cuando pasara por la cámara hacer así, para decir, el anuncio nunca se me olvidará que decía, Miami Marlins pitcher Rising Toyota. El pitcher de los Marlins, Iván Hernández, viaja en Toyota. Y lo único que tenía que hacer era llegar ese año en esa camioneta a todos los juegos locales en esa camioneta. Pero había que anunciarlo y él no sabía manejar. Y le digo yo, coge el timón y yo me meto de cabeza. Y yo venía abajo dándole al freno y al acelerador con los pies, con las manos. Y así se firmó el anuncio. Y después le llevaron la camioneta a Melbourne y ahí yo le puse unas clases. Aprendió enseguida. Porque qué bueno. Aprendió a manejar de una vez. Termina, hay una ruptura con Joe Cuba y ¿qué haces tú? Una ruptura que ya yo entonces también le hizo un fo a este muchacho que te expliqué, a Tomás Cronin. No le cumplió a Tomás Cronin y ya entonces yo me siento con Tomás Cronin y como los dos habíamos sido víctimas, nos juntamos nosotros que íbamos a Cuba y quedamos en vernos en Cuba. Como en efecto fuimos a Cuba
y ahí nos juntamos con el Duque y con Germán y Albertico, que yo lo fui a ver también. Y ahí fue que acordamos que sí, que ellos se iban a quedar. ¿Dónde se iban a quedar? Como ellos no lo iban a llevar a las Olimpiadas, porque por ejemplo al Duque no lo llevan a las Olimpiadas porque se queda el Iván. Correcto. Pero como Industrial había sido campeón ese año, tenían que ir a una competencia que se llama Club de Campeones en México. En noviembre. Y yo en Venezuela tenía la dicha de que tenía muy buenas relaciones y le saqué a los 3. No, que la gente habla de visa falsa. No, eran visas. Lo que yo llevaba es la fotocopia, porque el que pone la visa es el consulado. Claro. 3 visas de transeúnte de trabajo para los 3 para Venezuela. Cosa de que cuando llegaran a México, ir al consulado venezolano, le pusieran su visa y viajar legalito. Ya. Entrar a Venezuela ya con el estatus de residente de Venezuela. Déjame preguntarte, ahí aprendí yo en esos meses que había que tenerle residencia. Todo eso lo aprendí con Joe, claro. Yo desconocía todo eso. Déjame preguntarte, Juan Ignacio. Tú regresas a Cuba con Cronin, viajando desde Estados Unidos. Yo viajo de Venezuela a Miami, de Miami a Cancún, Cancún a Habana. Me voy para casa de la familia mía y ese fin de semana nos fuimos hasta Trinidad. Ok. Ahí estando en Trinidad, nos quedamos en un hotel que cuando venimos de almorzar, yo noto que el maletín mío lo habían abierto, pero todo estaba ahí. Claro, en ese hotel estaba Juan Torena. Ok. Lo que hablé mucho con él en la piscina porque había muchos mosquitos. Yo llevaba un spray de antimosquito ese, échese, y ahí conversamos. Claro. Que en un final yo después atando cabo, ese tiene que haber sido, no puede haber sido otro. Claro. Porque ahí aprendí yo que él estaba en el INDER y todo. Sí. Pero desde que yo aterricé en Cuba, yo estaba haciendo ya chequeado, estoy seguro de eso también. Y te pregunto, ¿el viaje del año anterior también fue Miami, Cancún, La Habana? No, fui directo de Santo Domingo a La Habana. Ok. Tratando de entender cómo te veían. Yo voy a este viaje que te estoy diciendo con Cronin a través de Miami, porque tenía que recoger unas cosas que le mandaba el resto de a mi familia que quedaba en Cuba. Bueno, estás en un hotel de Trinidad, te das cuenta que te revisan un maletín, lo que sea. Esa primera noche estuviste con la familia. ¿No te oliste que venía algo? Nada. ¿Qué pasó? Al otro día que se estaba celebrando el Mundial Juvenil en Santi Espíritu. ¿Correcto? Que dicho sea de paso, yo llevaba, ahí estaba el equipo de República Dominicana y yo conocí unos muchachitos que fui a verlo. Cuando estoy viendo el juego, me para un policía de eso normal, que si yo era el que estaba manejando el carro de turismo que estaba allá afuera. Y le dije, sí. Mire, acompáñeme. Y hasta ahí las clases. Pero como te dije, en ese intervalo, antes de eso yo había ido a Cuba. En el viaje ese que te dije que fui directo de Santo Domingo a La Habana, que fue donde conocí a Germán y al Duque. Al Duque le llevamos un dinerito que le había mandado a Iván, pero un poquito, no era mucho, porque ya el Iván lo que tenía era poquito de dinero en aquel entonces. Espérate, Juan Ignacio, déjame ver que me confundí un momentico yo ahora. En el primer viaje es cuando le compran las medicinas al Duque, ¿sí o no? Ajá. Que ahí es cuando lo conoce. Entonces, en este viaje intermedio es cuando conoces a Germán. Pero ya esto es después que ya el Iván firmó y los 4 muchachos ya habían firmado. Estamos hablando del año 96. Pero entonces tú habías visto ya a Germán y al Duque que el día famoso. Al Duque sí lo había visto, pero a Germán lo vine a ver en el año 96 cuando viajó con Cronin. Espérate, te entendí mal entonces yo. Porque yo juraría que me dijiste que cuando estabas con Osvaldo, llega Cronin con el Duque y con Germán y que hay un momento de... No. Yo cuando te digo que voy a casa de Osvaldito es en el intervalo, que ellos todavía están jugando aquí en Santo Domingo. Yo voy a verlo, voy a ver la familia de Osvaldo a Holguín. Ok. Y le llevo unas cositas que le mandaban tanto Osvaldo como Iván a su familia. Ok. Ahí le llevé, pero una cosa sencilla, y no era vamos a ver, bien poquitas cosas. Ya después que ellos firman que cogen buen dinero, yo llevo hasta $80,000, le llevo a la mamá del Iván. Oh, pero tú fuiste una pila de veces entonces. Sí, yo fui a Cuba. Yo que había 2 viajes nada más. Ya. No, okay, como 4 veces. Okay, cuando le llevo esos $80,000, nunca se me olvidará. Llego a donde Miriam y le entrego ese dinero. Y entonces aquello era del carajo, porque ella vivía en un edificio, en un 4º piso de este lado, y la llamada la recibíamos en otro bloque del lado de allá en un 4º piso. O sea, baja 4 y sube 4. Tremendo entrenamiento. No, y aquel muchacho llamaba 10 veces al día. Imagínate. Wow. Ok. O sea, esta vez, Santi Espíritu, segundo día creo que estaba en Cuba ya.
y te dicen, oye, acompáñame, tú eres del carro con Chavo Turismo, acompáñame un momentico. Y ahí Sí. ¿qué hace? Te esposan, te montan en una patrulla. ¿Cómo Sí, porque funciona? ya ese es el viaje que yo vengo con las visas, Sí, con las sí, copias de las visas. correcto. Ya habíamos tenido el contacto con Germán y con el Duque y con Albertico después que ellos firmaron. Correcto. Que habías Ya yo contactado regreso con para ellos. enseñarle que las visas son oficiales y que existen. Estoy hablando de agosto del 96. O sea, ya tú habías hablado con ellos para que se quedaran en el torneo de Club de Campeones y tú solo fuiste a enseñarles las visas para que ellos supieran que había tranquilidad, que todo estaba bien. Exactamente. Esta conversación que yo tuve con ellos, te diría que fue como en abril del 96, que ahí deciden que sí, que se van a quedar en el torneo ese. Que ya en ese viaje de abril estuvo Tomás Croni y estuve yo. Los dos nos reunimos con Germán y con el Duque. Okay. Y con Germán nunca se me olvidará que para contactar a Germán él tenía un Lada azul clarito, porque él vivía por el Cotorro. Salimos a buscarlo y lo encontramos en una casita por ahí. Okay. Y él sí, él estaba que se iba a quedar y todo, y hasta más se le dejaron $2,000 allí. Eso salió en el USA Today. Eso salió en el USA Today. Te lo estoy diciendo yo con seguridad. Eso salió en el USA Today. De que él lo dijo. Yo me dieron $2,000, no me quedé con ellos, pero no me iba a quedar ni nada. Eso era mentira. No, pues sí se iba a quedar porque yo no tengo. ¿Qué necesidad tengo yo de sacarle una visa a una persona que no se va a quedar? Claro. Respeto vuelvo y le digo, respeto y que Dios lo bendiga y que le dé mucha suerte ahora. Ahora, lo que van a hacer es poner a una persona ahí que según lo que yo te he oído a ti decir, de 200, 198 no lo quieren. Bueno, ya llegaremos a eso. Cuéntame, ¿te montan en una patrulla, te esposan, te explican algo? No, una patrulla no. Me llevan para la inmigración de Santi Espíritu. Ok. Ahí como a las 4 y pico de la tarde llega un teniente coronel y dice, prepárense para llevárselo por Guin. Y entonces yo andaba con mis primos y mi primo me dice, bueno, ¿y en qué nos vamos? Y yo, no, me dice, usted tiene que pagar el taxi. Y yo, anda, para el carajo. Bueno, y lo pagué, costó $232 de Santi Espíritu Holguín. O sea, tienes que ir obligado, sí, pero tienes que pagar el taxi tú. Sí, yo mismo me cogí preso. ¡Qué locura! No. Mío, te digo que esto es de sentarnos y hacerlo por etapas, que te va a salir un libro. Wow. A ver, te llevan por Holguín, porque ¿qué había en Holguín? ¿Qué encontramos en Holguín? Cuando llego a Holguín me doy cuenta que el carro que era de Osvaldito estaba allí. Porque yo había estado en casa de Osvaldito y había visto el carro. Ok. Y veo que viene la esposa de Osvaldito. Parece que a reconocimiento o algo. Ok. Yo conocía a la esposa de Osvaldito, que la había conocido en el viaje anterior que había de las cosas que le habíamos traído. Ajá. Y me llevan por Holguín, no sé por qué. Estuve en Holguín hasta las 7 de la noche de ese día, del día 12. Y a esa hora me dicen, vamos para el aeropuerto. Y cuando llegamos al aeropuerto, la misma historia. No tenían dinero para comprar los pasajes. Y digo yo, cojan del dinero mío que tienen ahí, paguen los pasajes y de todas maneras yo pagué el taxi. Ok. No, ellos sacaron dinero y pagaron. Creo que el pasaje eran 30 y pico de pesos, una cosa así. Lo pagaron. Me montaron en un avión y me llevaron para La Habana. Okay. Cuando llegamos a La Habana, ese día llegaba Crony, que nos íbamos a ver en La Habana. Y yo miro por la ventanilla y veo que ya el avión que venía de México había llegado. Pero después me entero que él lo detuvieron en el aeropuerto y del mismo aeropuerto lo viraron para México. Porque nosotros el día 13 íbamos a tener una reunión con los muchachos en La Habana. Con Liván, con Mesa y con Albertico. Yo para enseñarle las visas que ya estaban aprobadas y que esto era una cosa de go. Y ya la próxima vez que nos fuéramos a ver era en México en noviembre. Yo creo que ahí ya eso estaba todo montado, ¿ya viste? Sí. Yo al principio no me lo creía, pero sí, ya con el tiempo aprendí que se lo montan todo. Igual que a mí cuando yo voy a juicio, a mí me sentencian a 3 años por Pedro Luis Lazo, 3 años por Daniel Lazo, Monterrey, 3 años por Germán, 3 años por el Duque y 3 años por Alberto. A incitación de la salida ilegal del país. Un país que hacía 2 años habían despenalizado la salida legal del país. Entonces, ¿cómo la incitación va a ser penada si la salida no es penada? Pero déjame entender legalmente cómo es el proceso. Después que te han paseado por toda la isla, alguien te dice, yo no espero que nadie te haya leído tus derechos, yo sé que en Cuba no existe. No, ¿qué derecho? Pero alguien te dice, mira, nosotros queremos hacer, no sé, este juicio en contra tuya, creemos que, o te siguen maniobrando para aquí y para allá sin explicarte nada. Yo estuve 115 días en Villamarista. En esos 115 días me llevaron al reconocimiento. Ahí tuvieron al Duque, tuvieron a Germán, tuvieron a Albertico, tuvieron hasta los primos míos. Ajá. Y ahí empezó el proceso de instrucción.
Ellos lo sabían todo. Me preguntaban cosas, sí. Yo soy el agente, yo fui el que ayudé a salir a Iván Hernández y no le ayudé a salir porque en ningún momento yo saqué a nadie de Cuba. Todas las cosas de ellos sucedían una vez ya ellos fuera de Cuba. Correcto, correcto. O sea que la decisión era de ellos voluntaria. La cosa ilegal nunca existió en ningún momento porque ellos todos salieron de Cuba con visa para los lugares donde se quedaban. 115 días en Villa Marista. Esto me imagino, estoy tirando una piedra. De 115 días te entrevistaron 100 o 200 veces, ¿no? Muchísimas. Nunca se una vez me sacan, imagínate, eso fue en verano y me sacan una madrugada que había un calor del diablo y me meten un aire a todo lo que da. Y me dice el instructor, pero usted no tiene frío. Le digo, no, yo lo que te agradezco es que tú me hayas sacado para coger este aire, chico, qué rico voy a dormir. Y mira, ahí mismo me mandaron para hacerlo otra vez. Te pregunto, Juan Ignacio, y por favor, está montando un terreno relativamente difícil, me imagino por la experiencia vivida y porque es un tema que además yo no manejo, no es mi experiencia ni mi especialidad. Pero te pregunto y te pido de antemano, si pregunto algo que no es y no quieres responderlo, no pasa nada. No, yo, todo lo que tú quieras, mío. Ok, gracias por la confianza. ¿Te torturaron? No. De ninguna manera, ni psicológicamente, ni te golpearon, nada. Psicológicamente sí, porque, oye, yo nunca me había visto en esa situación y verme de buenas a primeras en una cosa así, ya estás torturado psicológicamente. Claro. Pero físicamente no puedo decir eso porque no.